En el libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 en adelante, la Biblia dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré a la tierra hambre. Hambre no de pan y sed no de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, de norte a oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Esto es lo que literalmente está aconteciendo a esta generación. Sin embargo, ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús y Él calmó la sed de su alma y les dio vida abundante. Mi nombre es Javier Naranjo, estoy casado con Grace Aguirre, actualmente tenemos 2 niños y nos manejamos como pastores de jóvenes en la iglesia Monte de Sion. Mi nombre es Grace Aguirre, actualmente estoy casada con el pastor Javier Naranjo de la iglesia Monte de Sion. Tenemos 2 hijos y servimos con lo que es el área de los jóvenes. Tuve una niñez relativamente feliz. A corta edad, cuando yo tenía más o menos 4 años, mi padre dejó el alcoholismo. Él fue un hombre que por muchos años bebió. Yo tengo una imagen que era muy pequeño cuando mi papá actuó de una forma muy agresiva con mi mamá. Yo recuerdo que habré tenido unos 3 años y mi hermana cogió, me abrazó y me metió al cuarto. Pero después de eso mi papá dejó el alcoholismo. Ingresó a un grupo de alcohólicos anónimos. Mi nombre es Víctor Naranjo, soy el papá de Javier Naranjo. Me di cuenta que todo el problema era mi modo de vivir. Yo tenía problemas de alcohol. Decidí nunca acercarme ni siquiera a lo que es el cigarrillo, peor al alcohol. Tuve una niñez normal, pero algo muy específico que marcó mi vida fue la infidelidad en el matrimonio de mis padres. Mi mamá siempre ha sido muy expresiva, así es que ella no lo callaba ni lo escondía. Había un huequito debajo de la escalera de la casa de nosotros, en donde cuando mis papás se peleaban, yo lo escondía a mi hermano en ese huequito y le tapaba los oídos, pero a mí nadie me los tapaba. Yo escuchaba todo, escuchaba cómo se decían cosas muy feas. Le pedí a mi mamá cuando tenía 10 años que se divorciara de mi papá. Y de hecho, tiempo después fue lo que pasó. Un día nos mandaron a Colombia de vacaciones y cuando estábamos a la mitad de la vacación, llegó mi mamá con la noticia de que se había separado de mi papá y vivimos 1 año con ella en Colombia. Pero ellos conversaron y decidieron que mi papá podía darnos una vida económicamente mejor que la que mi mamá podía darnos. Así es que nos fuimos a vivir con mi papá. En ese momento no era lo que nosotros queríamos porque realmente vivir sin una madre es muy difícil. Fue algo que realmente marcó mi vida de tal manera que yo crecí pensando el amor no existe. Mi papá más o menos cuando yo tenía unos 15 años de edad entró en una relación fuera del matrimonio. Lo típico es que él lo niega y mi hermana un día estando en su carro y se cruzó con mi papá y lo logra ver. Y llegó a casa y fue uno de los peores escenarios que hemos podido ver. Empezó a haber peleas demasiado fuertes. Y fue cuando mis papás decidieron separarse. Mi papá se fue a vivir a Ambato. Y mi mamá decidió salir de nuestra casa para salir de sus memorias. Y nos cambiamos de casa. En mi adolescencia, cuando típicamente ya empiezas a tener pues enamoraditos o te empieza a llamar la atención los muchachos, me ocurrió, yo le llamaría un fenómeno, porque, digamos, yo tenía mi enamoradito, ¿no? El primer mes era la ilusión y todo, el segundo mes ya empezaba a buscar una excusa, y al tercero, que yo ya me daba cuenta que me estaba enamorando o estaba sintiendo algo, yo no llegaba, buscaba cualquier excusa. Si me dijeron, uy, mira, pasó la mosca, no, es que ya me dijiste que pasó la mosca, así es que terminamos y no había vuelta atrás porque yo no quería dar mi corazón a nadie que pudiera lastimarlo. Yo tenía miedo
de darle mi corazón a alguien y que me lastime, como yo veía que el corazón de mi madre era lastimado, y ser infeliz como yo veía que mis padres eran infelices. Al vivir este momento difícil dentro de casa, tomé una actitud muy rebelde. Recuerdo tanto que un día un profesor simplemente cogió mi cuaderno y empezó a revisarlo y me dijo, no, todo está mal. Yo recuerdo que cogí el cuaderno, caminé unos cuantos metros, me di la vuelta y lancé el libro en contra de él. Porque el está mal no lo recibía de él, lo recibía tal vez de mi papá, porque sentía ese dolor, porque al ver que tu papá coge y se va de casa, siempre te pones a pensar qué fue lo que tú como hijo hiciste mal. Empecé a ocultarme o empecé a tratar de esconder o maquillar mi dolor detrás de lo que había prometido un día nunca hacer, y empecé a tomar. Y eso después me llevó a cosas peores. Pasando a mi adolescencia, tuve un amigo que me invitó a un grupo de jóvenes católicos, porque yo vengo de una familia católica, y en este lugar conocí pues al sacerdote que dirigía el grupo de adolescentes, y como me hice muy amiga de él, un día fui a buscarlo. Tenía mucha necesidad en mi corazón, mucha necesidad de saber qué era lo que tenía en el pecho, porque era tan profundo el vacío, que ya no solamente era el típico vacío que pueden sentir tal vez muchas personas, sino se transportó a mi físico. Yo sentía un hueco que me dolía en el pecho. Y fui y le conté esto y le dije, ¿qué significa esto? Dime, ayúdame, porque para mí, como él era sacerdote, estando más cerca de Dios, según mi pensamiento en ese momento, él podía tal vez decirme qué era lo que me pasaba. Me dijo, a ver, dime, ¿tienes problemas en tu casa? Ya no los tenía, mis papás se habían divorciado cuando yo tenía 10 años, yo tenía 15 en ese momento. Me dice, ¿tienes problemas en el colegio, en tus estudios? Yo era una de las mejores alumnas, no tenía problema en eso. Me dice, ¿tienes problemas de pronto con tu enamorado o algo? Tampoco tenía problemas con él. Realmente no había ningún problema específico en ese momento. Y lo que él me supo responder como solución a mi pregunta era de que yo tenía ansiedad. Así es que salí de ese lugar pensando, Dios, ¿cómo llegué yo a ser una persona con ansiedad? Y había consumido tanta base que llegué, me cambié de ropa y tuve que ir al baño e intentar vomitarla, porque no podía dormir, me sentía como que el corazón me iba a explotar. Mis padres decidieron darse una oportunidad y en ese momento, cuando ya mi papá regresó a casa, yo ya estaba con un vacío que estaba tratándolo de llenar. Empecé a conocer un mundo diferente, un mundo de drogas. Cuando yo regresé a mi casa después de mi desliz, yo encontré en mi casa todo en desorden. Entre mí yo decía, yo lo había perdido a mi hijo. Yo consumía base de cocaína y pasábamos toda la noche consumiendo, al punto que ya eran 6 de la mañana y ya nos quedábamos cada uno en su casa, pero la base de cocaína, cuando tú la consumes, no te deja dormir. El punto más crítico, donde ya empecé a reaccionar, fue un día que llegué 9 de la mañana y no había nadie en mi casa, mis padres habían ido de viaje. Y había consumido tanta base que llegué, me cambié de ropa y tuve que ir al baño e intentar vomitarla, porque no podía dormir, me sentía como que el corazón me iba a explotar. Y recuerdo que ahí empezó una búsqueda de Dios. Fue el momento que en mi interior gritaba por ayuda. Me empecé a preguntar cuál era el propósito de mi vida, si algún día yo podría tener una familia, de tener un hombre que en realidad me ame, que no me maltrate, con el que realmente yo pudiera tener un hogar donde mis hijos no vieran lo que yo veía, que no tuvieran que tener temor de sus padres, de si se peleaban o no, de si se iban a divorciar o no. Conocí a un joven al cual decidí entregarle mi corazón. Recuerdo tanto que mi pensamiento era no cometer los mismos errores de mi madre. Mi mamá, como se casó muy joven,
nunca hizo la universidad, entonces mi meta era siempre ser profesional, llegar a cumplir muchas metas, que tuvieran o que hicieran ver algo en mí, que pudiera interesarle a alguien como para enamorarse de mí. Yo trataba, me acuerdo, inclusive en la ropa que me ponía, yo tenía una lista para no repetir la ropa que me ponía, para ser interesante para la persona con la que estaba. Tenía otro listado que eran las actividades que realizaba con la persona que estaba para no aburrirlo y ser interesante para él. O sea, yo pensaba que tenía que hacer cosas o mostrar cosas o ser alguien digno de ser amado. Como éramos católicos por costumbre, teníamos la costumbre de ir el domingo. Llegué en la noche y estaba llena la misa. No había lugar donde sentarse y recuerdo que tuve que tomar una silla, ponerme al lado de una señora y empezó a venir todas las cosas a mi memoria. Todas las cosas que tuve que ver, causas de la infidelidad que hubo dentro de casa. Me había vuelto lo que nunca quise ser. Y era ahí cuando me empecé a preguntar muchas cosas. Porque yo tuve que nacer en un hogar como el que tuve. Decía, necesito saber si eres real, necesito que sanes lo que hay dentro de mí. Necesito que me hables y me puse a llorar dentro de la iglesia. Y fue ahí cuando llegó alguien, un amigo mío, cual era la persona que siempre me acompañaba, los que salíamos juntos, los que buscábamos a las chicas juntos. Y fue una persona que de repente desapareció, pero al momento, a la semana después, volvió a aparecer y era diferente. Él empezó a decir que se había convertido, que había encontrado a Dios. Mi nombre es Felipe Maldonado y soy amigo de Javier desde la infancia, desde el colegio. Y siempre hemos sido buenos amigos, pero de un momento a otro nos convertimos en panas de farra, de chupa, de salir con mujeres. Y esa era nuestra historia todos los fines de semana. Un día recuerdo que estaba en el cuarto y lo llamé. Y como yo había visto un cambio en él, le dije, llévame a tu iglesia. Y me llevó a la iglesia. Mi primera impresión fue extraña, me sentí muy extraño, todo el mundo alzaba sus manos, yo no entendía lo que hacían en ese lugar. La verdad, fui, escuché, pero ese día no pasó nada. Mi vida continuaba igual. Yo quería ser aceptada, tal vez por tener el mejor celular, el mejor carro, la mejor ropa. Busqué ser lo mejor en todos los aspectos de mi vida y empecé a vivir dentro de un noviazgo cosas que viví en el matrimonio de mis padres. Él me empezó a ser infiel con muchas muchachas, yo siempre lo descubría, pero siempre lo perdonaba. Tenía ya para este entonces 22 años y pensaba que si terminaba una relación me iba a quedar sola para siempre. Me puse a llorar y empecé a orar, a decirle a Dios, Señor, si tú existes, muéstrate a mí, muéstrame que tú puedes hacer algo en mi vida, que no necesito de refugiarme en alguien. Y lloré bastante esa noche. Entendí que yo no era nadie para poder juzgar ni tener nada en mi corazón por él. Porque yo le había hecho exactamente lo mismo a Jesús. Después de eso, conocí a otra chica. Y esta chica había sido enamorada de uno de mis amigos, del que se había convertido. Y un día estando comiendo una parrillada con un primo, mi amigo me llama y me invita a un retiro. No sabía nada de su vida, no sabía cómo estaba, no sabía si seguía en las drogas, si seguía en la vida que estaba llevando antes cuando éramos amigos. No sabía, solamente recuerdo que sabía que era un amigo que necesitaba de Dios como alguna vez yo lo necesité. Pensé que estaba loco porque es raro ver que tú le haces algo a alguien y en vez de vengarse te invita a algo espiritual. Como esto llama mi atención, yo acepto el llamado. Conocí a un joven que llegamos a entablar una amistad muy fuerte. Él luego conoció del Señor en la iglesia cristiana
Yo creo que todos los meses me llamaba para invitarme a la iglesia y yo era bien grosera. Yo le decía, si es a tus evangélicos, a mí ni me digas. Mi nombre es José David Iglesias, amigo de Grace desde su época de adolescencia. Un día yo conozco al Señor, acepto a Jesús en mi corazón y a partir de ese momento mi vida fue transformada y lo primero que sentía era una necesidad de poder compartirle a los amigos, a las amigas, a la familia. Pasaron algunas ocasiones en las cuales yo intentaba predicarle, pero Grace no daba oportunidad. Así es que un día me lo encontré en un gimnasio que asistíamos los dos y yo estaba llorando y él me vio, me dijo, ¿qué te pasa? Yo le conté, le dije, ora por mí, tú que estás más cerca de Dios, y él me dijo, mira, yo voy a orar por ti, me dice, pero tú también lo puedes hacer, ora tú también y mírate, y se quedó callado. Yo le digo, ¿qué? ¿Me vas a invitar a tus evangélicos? Él me dijo, no, yo ya entendí después de un año que tú no quieres ir a mis evangélicos, así que no, tranquilo. Yo le digo, no, como estás tan desesperado, ya había buscado en todo, había buscado en el materialismo, había buscado en los amigos, en un enamorado, y en nada pude encontrar la anhelada felicidad que buscaba, que le dije, cuéntame qué son estas reuniones a las que tú vas. Me dijo que era una reunión en casa, entre amigos, que hablaban de Dios y eso era todo. Yo le digo, bueno, mira, ya, llévame. Y justo ese día se canceló el culto porque algo pasó y se canceló el culto. Yo le digo, si ves, Dios no quiere que yo vaya a tus evangélicos, le digo. Pero él volvió a insistir, me dijo, no, mira, mañana hay otra reunión de parejas. Me dijo, vamos. Yo le digo, no, ¿cómo yo voy a ir contigo? Le digo, yo tengo mi enamorado. Le digo, si voy contigo, la gente que va a pensar que yo ando contigo. Entonces me dijo, no, tranquila, Grace, yo apenas llegue, me comprometo que lo primero que voy a decir, ella se llama Grace Aguirre, tiene enamorado, no tiene nada conmigo, pero la traigo porque quiero que los conozca. Y eso hizo. Efectivamente llegamos y él me presentó de esa manera, lo cual a mí me hizo sentir más cómoda porque yo no era enamorada de él. Bueno, Dios es tan especial. Entendí que escuchó la oración de aquella noche con lágrimas cuando lo busqué y me llegó a un lugar donde me mostró lo que yo pensaba que no existía. Asistimos a esa reunión, justo el tema hablaba de un amor sincero, de un amor real en un matrimonio. Ese día Grace quedó impactada. Ellos tenían que coger un versículo de Cantares y expresarle a su pareja lo que sentían por ellos bíblicamente. Yo me quedé así, ¿cómo es eso de que bíblicamente? Me llamó la atención, pero escuché y se veía en la cara de ellos que realmente se amaban. Dios me llevó justo al lugar donde iba a tocar el punto donde yo era débil, el punto donde yo decía, no existe el amor. Hoy, claro, sé que la Biblia dice que Dios es amor, y yo al decir que el amor no existía, estaba diciendo que Dios no existía. Mi retiro fue un día viernes, y el día jueves, previo a este retiro, también salí, y llegué alcoholizado a la casa. Yo fui con una resaca terrible a mi retiro. Tanto era mi dependencia del alcohol que cuando íbamos en el bus, ya fuimos a la iglesia y fuimos y pararon para comprar snacks en una gasolinera. Nosotros compramos cigarrillos para dentro del retiro, porque nosotros decíamos que no iba a pasar nada, que era un retiro espiritual más. Pero al llegar allá, las cosas cambiaron. En la primera noche, recuerdo que juntamente con mi primo, porque fuimos los dos, rompimos los cigarrillos y dijimos, si Dios es real y si Dios nos puede cambiar, es mejor entregarte con todo. Y los rompimos, los lanzamos, porque fue en la playa, los lanzamos al mar y entramos a las charlas. Y hubo una charla en específico que era en la que Dios empezó a hablar a mi vida. Fue la de mi padre. Tocaron un punto del perdón y justamente era con el Padre. Yo entendía que no podía perdonarle por todas las cosas que habíamos vivido, pero asimismo entendí que yo no era nadie para poder juzgar ni tener nada en mi corazón por él, porque yo le había hecho exactamente lo mismo a Jesús. Y pude perdonar. Entendí que
que mi padre y yo éramos exactamente igual. Y que solamente había alguien que nos podía conducir al perdón. Ese día me hablaron que Jesús podía perdonar todos mis pecados y recordaba cada vez que llegaba tarde, cada vez que cuando yo llegaba mi mamá estaba abajo recibiéndome. Me acuerdo de aquella historia del hijo pródigo. Habiendo malgastado todas las cosas, habiendo malgastado mi vida, pero por primera vez entendí lo que la palabra misericordia significa. Al regresar de mi retiro, fue a 2 personas que yo llegué y tuve que abrazarlos de uno. Fue a mi amigo, porque en él yo pude ver a Jesús. El hecho de que a él no le importó lo mal amigo que fui yo y que me haya dado el reverendo regalo de ir y conocer a Jesús. Recuerdo que llegué, lo abracé y le dije gracias. Y ahí el segundo fue a mi papá. Porque ya no había nada en mi corazón que me alejara de él. Realmente hoy yo tengo el hogar que un día de rodillas le pedí a Dios y le dije, yo quiero tener un hogar diferente. Al regresar del retiro, mi vida cambió completamente. Al haber tenido tantas cosas en mi corazón y al sentirme tan libre, primera vez me sentía libre después de haber sido perdonado, me volví loco. Empecé a hablarle a mi mamá, a mi papá de Jesús. Empecé a hablarle a mi hermano, a mi hermana. Hasta el punto que me decían, eres un fanático. Pero empezaron a ver que mis llegadas tardes ya no eran porque estaba alcoholizado, sino que mis llegadas eran de venir de la iglesia. Y las cosas cambiaron totalmente en mi casa, hasta el punto que mi mamá empezó a asistir, mi papá empezó a asistir, mi hermana asistió, mi hermano Henry también empezó a venir a la iglesia. Fue ahí donde conocí a quien hoy es mi esposa. De haber venido tal vez de un hogar donde, por medio del pecado, de lo que fue el adulterio, el alcoholismo, uno puede pensar que no hay un verdadero amor de familia, donde no se puede hacer un verdadero hogar. Empecé a aprender que estando en Jesús es otra la realidad. Bueno, yo le pedí confirmación a Dios. Le pedí y le pregunté que si es que Él era mi esposo, que Él me lo confirme. Yo cogí un versículo de la Biblia donde dice que Jesús es cabeza de la iglesia a la vez que del hombre, así como el hombre es cabeza de la mujer. Yo le dije, bueno, le digo, si tú eres cabeza del que va a ser mi esposo y Él va a ser mi cabeza, revélale tú a Él que yo soy su esposa y que Él me lo diga a mí. Al conocer a Grace y ver su corazón cómo latía por Dios, fue lo que empezó a cautivarme. Por primera vez ya no era simplemente que una chica sea guapa o popular, no. Dios cambió totalmente mi forma de ver las cosas. Empecé a fijarme en cómo alguien amaba a Dios, cómo le servía a Dios. Y lo más gracioso es que sin darnos cuenta nos enamoramos los dos. Me dijo, mira Grace, yo ya no me puedo negar más. Dios me ha revelado que tú eres mi esposa y yo tenía que decírtelo. Yo me puse a llorar porque realmente lo que yo le había pedido a Dios, que yo le aconsejo a todos los jóvenes que lo hagan, para que no se equivoquen, es pedirle a Dios realmente, si le quieren pedir que llueva vacas, pues pídanle que llueva vacas en su interior, porque lo que yo le pedí a Dios era bien difícil. Él ni siquiera me hablaba y vino y me dijo que Dios le había revelado que yo era su esposa, porque se lo habían confirmado 3 personas en este retiro, entre ellos el pastor de él en aquel entonces. Jesús no solamente me regaló un nuevo corazón, sino que me regaló nuevos padres, me regaló
mis hermanos y me regaló sobre todo una familia. Hoy puedo decir que soy feliz, que no dependo del alcohol, que no dependo de las drogas, ni siquiera dependo de las cosas que uno puede llegar a tener. Al año de ser novios vino el matrimonio y hoy todavía, después de 6 años de matrimonio, todavía me pasa que a veces oro y siento que es como un cuento de hadas. Cuando yo le decía a Dios, eso solo es en los cuentos de hadas, eso solamente es en las telenovelas y yo creo que Dios me hizo la telenovela. Y estoy muy agradecido con Él por haberme entregado a mi esposa y yo tengo 2 maravillosos hijos, a los cuales es nuestro anhelo poder enseñarles que si ellos creen en Jesús, por más que puedan vivir pruebas, su casa jamás se va a derrumbar. Realmente hoy yo tengo el hogar que un día de rodillas le pedí a Dios y le dije, yo quiero tener un hogar diferente. La historia que usted acaba de ver es una historia real y verdadera. Tal vez usted esté pasando la misma situación, pero así como ellos pudieron encontrar salida a esa vida de soledad y vacío, usted también puede encontrar la salida a su frustración a través de Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida, para que usted pueda venir a la casa del Padre Celestial, el Dios de los cielos, que lo ama tanto, que dio a su Hijo unigénito, para que usted, con solo creer, tenga vida eterna. Ábrale su corazón a Jesús en este instante e invítelo a su vida.